Ya está Marta Moya aquí en el estudio para ponernos en perspectiva algunas de las noticias que marcan la agenda internacional. Marta, muy buenas tardes. Igualmente, Rosa, un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Vamos a hablar en esta ocasión de territorios ocupados y de los distintos estados, un tema que traemos a colación precisamente por la polémica, ¿no?, que hemos venido contando, acentuada en los últimos días, sobre el estatus y el futuro estatus de la península de Crimea, que Donald Trump propone reconocer oficialmente como rusa, ya que el ejército de Moscú lo ocupa desde 2014. Así es, Rosa. La península de Crimea fue parte de Rusia hasta 1954, cuando quedó bajo el paraguas de la Unión Soviética. Es importante este contexto histórico. Después, tras la disolución de la URSS en 1991, Crimea pasó a ser parte de la Ucrania independiente y se mantuvo tal cual hasta marzo de 2014, cuando las tropas rusas sin insignia tomaron el control de la península, luego de las protestas del Euromaidán en Ucrania que tumbaron a Viktor Yanukovych, recordemos. Se celebró entonces un referéndum, marzo de 2014, recordemos, irregular, denominado así por toda la comunidad internacional. El 90% de los votos estuvieron a favor de la anexión y un procedimiento interno en Moscú regularizó el estatus de Crimea pese a la condena internacional, entre otros, del presidente por aquel entonces, Barack Obama. Escuchemos. El referendo propuesto sobre el futuro de Crimea violaría la Constitución ucraniana y el derecho internacional. Cualquier debate sobre el futuro de Ucrania debe incluir al gobierno legítimo del país. En 2014 ya hemos superado con creces la época en que se podían redibujar las fronteras sin que los líderes democráticos pudieran hacerlo. Bueno, Rosa, como veíamos, el mundo occidental condenó la ocupación de Crimea, la ONU declaró el referéndum de ilegal y dijo que Rusia violaba el principio de integridad territorial de Ucrania. Y las autoridades de Kiev, por aquel entonces, hace 11 años, dijeron que los responsables caerían en manos de la justicia nacional e internacional, algo que ha pasado, pero que no tiene una respuesta efectiva en la práctica. Escuchemos al entonces primer ministro ucraniano. Quienes se encuentran hoy en Crimea representan un poder ilegal y, lo reitero, intentaron exprimir los activos ucranianos, confiscar propiedades ucranianas y desarmar al ejército ucraniano. Por este tipo de acciones serán procesados bajo el derecho nacional e internacional y deben saberlo. Bien, y 11 años más tarde, el estatus, como decíamos, de esta península de Crimea evidencia un poco las posturas irreconciliables ahora mismo entre Kiev y Moscú en esta propuesta de paz, ¿no?, que pone sobre la mesa Donald Trump. Tal cual, Rosa. Trump dice que Crimea está perdida, que los habitantes de la península se sienten rusos y que esta cesión legal sería un paso importante para facilitar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esto lo comenta el republicano. No obstante, ese reconocimiento viole la Carta de Naciones Unidas y pueda sentar un precedente peligroso para otros conflictos territoriales en el mundo. Vamos a escuchar al presidente cuando fue preguntado recientemente sobre si Volodymyr Zelensky iba a aceptar que Crimea sea parte de Rusia. Sí, creo que sí. Miren, Crimea fue hace 12 años. Fue el presidente Obama quien la entregó sin disparar un tiro. Así que no me hablen de Crimea, hablen con Obama y con Biden. Y recuerden, esta es la guerra de Biden, no la de Trump. Vine para resolver un problema y el problema es que están matando a muchísima gente. Trump dice que Zelensky está listo para la pérdida de Crimea, pero parece que la comunicación entre ambos está lejos de ser fluida, Rosa, porque en paralelo el mandatario ucraniano asegura que no ha cambiado de opinión y que ceder en ese extremo sería violar la Constitución porque Crimea es ucraniana. Veamos. Nuestra posición no ha cambiado. Solo el pueblo ucraniano tiene derecho a decidir qué territorios son ucranianos. Y la Constitución de Ucrania dice que todos los territorios temporalmente ocupados están temporalmente ocupados. Pertenecen a Ucrania, al pueblo ucraniano. Ucrania no reconocerá legalmente ningún territorio ocupado temporalmente.
El problema es que ahora también en la Constitución rusa, Crimea... es parte, ¿no?, del territorio. Exacto, veremos a quién acaba cediendo, pero como decíamos, aprovechamos la situación de Crimea para ampliar la mirada y hablar de otros territorios en el mundo que están también ocupados. Sí, Rosa, la verdad, el formato de ocupación, anexión e incluso proceso de descolonización no finalizado no es simétrico ni igual en todos los casos. Por eso hablamos de múltiples formatos alrededor del mundo. La lista es larga y va desde, por ejemplo, los demás territorios ocupados por Rusia en Ucrania actualmente, los altos del Golán sirios y la Palestina ocupada por Israel, el Sáhara Occidental gestionado por Marruecos, Abjasia y Osetia del Sur, en la disputa entre Georgia y Rusia, así como la República de Transnistria que involucra a Moldavia. También el siempre recurrente Nagorno-Karabaj, una disputa histórica entre Armenia y Azerbaiyán. Por otro lado están las Islas Kuriles del Sur, que no nos suenan tanto, pero que Japón reclama a Moscú, o la República Turca de Chipre del Norte, que solo reconoce Ankara. En líneas generales, estos son los otros focos de territorios ocupados en el mundo, que son también bien interesantes de analizar. Y precisamente, ¿cuáles son los distintos estatus de estos territorios que dice el derecho internacional y las organizaciones multilaterales al respecto? Bien, pues hay un principio dominante en todos los casos y es que el derecho internacional rechaza la anexión de territorios por fuerza. Sin embargo, la ONU, aunque emite resoluciones simbólicas, no siempre logra revertir una ocupación sobre un territorio. En todos los casos mencionados, el reconocimiento internacional o es muy escaso o incluso inexistente, aunque los conflictos lleven la mayoría décadas en activo. Por ejemplo, la ONU, en su Carta Fundacional, artículo 2.4, prohíbe el uso de la fuerza para adquirir un territorio. Y en la Declaración de Principios del Derecho Internacional, resolución 2625 de 1970, se refuerza que se debe respetar la integridad territorial, Rosa. Entonces, Marta, hablemos un poco caso por caso de algunos de los ejemplos que nos has señalado. Vamos, menciones, porque no nos da tiempo a más, pero como digo, son múltiples las resoluciones de organismos multilaterales alrededor de casi todos los territorios ocupados. Crimea solo la reconocen como Rusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, y ahora Donald Trump. Los altos del Golán sirios ocupados por Israel solo lo reconoce Estados Unidos precisamente, así como Jerusalén Este en Palestina. El resto de los territorios palestinos, Gaza y Cisjordania, se consideran ocupados ilegalmente por parte de Israel, así como las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, que Rusia tomó de Georgia en el año 2008. Sobre Transnistria, ningún Estado de la ONU reconoce como tal a esa república y se considera territorio del Estado de Moldavia. Y algo semejante pasa con Chipre del Norte. Por otra parte, el Nagorno-Karabaj se considera azerbaiyano de manera legal y ahora mismo está bajo esa ocupación. Y las Islas Kuriles del Sur, a pesar de que no hay una resolución explícita por parte de la ONU o el derecho internacional, la comunidad acepta el control ruso pese a los reclamos de Tokio. No, Didi Marta. No, vamos a hablar ahora del Sáhara Occidental. Entonces, quería hablar un poco de este territorio que se desliga un poco de los demás territorios. La ONU dice que es un territorio que nunca llegó a descolonizarse de la corona española, si bien de facto se reconoce la administración de Marruecos y en mucha menor medida, un 20% más o menos, del Frente Polisario. La ONU impulsó un referendo de autodeterminación en 1991 que nunca ha pasado hasta ahora, aunque jurídicamente se apoye la soberanía saharaui. Y a nivel continental, en África, la Unión Africana la considere un Estado miembro. También hay que destacar este caso, que es particular del resto de los casos. Y que es clave para las relaciones internacionales de Marruecos. Lo hemos visto con sus socios y aliados. Marta, muchísimas gracias por este contexto, como siempre, tan interesante. A ti, Rosa, gracias. Ahora